Al llegar a Brooklyn el 19 de mayo, el grado de presión me había llevado al borde de un estado de shock. Parecía que había algo irracional en todo aquello, en la forma de actuar. Algunos lo calificaron de pesadilla. Otros consideraron que merecía un calificativo más fuerte, el de paranoia. Se estaba tratando como a enemigos peligrosos a quienes no eran más que cristianos inocentes. Tiempo atrás encontré un artículo del New York Times titulado Falta de confianza en el equipo de Nixon. Entre otras cosas decía: un psiquiatra del personal de la Casa Blanca de 1971 a 1973 dice que el grupo duro del equipo del presidente Richard Nixon sentía profunda desconfianza hacia las motivaciones de otras personas, consideraba como una debilidad de carácter el tener en cuenta los sentimientos de los demás y eran incapaces de respetar la oposición leal o la falta de consenso. Desacuerdo y deslealtad eran conceptos que nunca llegaron a diferenciarse suficientemente, afirmó el doctor Jerome Jaffe. Eso era lo trágico, no mostrarse de acuerdo era ser desleal, es lo que vez tras vez se venía repitiendo. La administración sentía admiración por la gente que podía tomar decisiones personales de una manera fría y desapasionada. Dijo: hacer concesiones a los sentimientos de otros, reconocer que la obtención de un determinado objetivo no era suficiente justificación para destruir a otras personas, no era una cosa que generara admiración alguna. Una actitud así era considerada como una debilidad fatal. Desconfiaban de los motivos de otras personas y no podían creer que otros fueran capaces de pasar por encima de sus propias motivaciones, dijo. Advierto un paralelismo aterrorizador entre esta descripción y la actitud mostrada en Brooklyn en la primavera de 1980. Volviendo a citar del artículo reseñado: no mostrarse de acuerdo era ser desleal, es lo que vez tras vez se venía repitiendo. La bondad de Cristo Jesús parecía seriamente descartada. Cualquier calor de amistad y el entendimiento compasivo que proporciona ese calor de amistad parecían reemplazados por el frío trato institucional que asumía el peor de los supuestos, que no ofrecía el beneficio de la duda, que consideraba la paciencia y la amplitud de miras como muestra de debilidad, como un acto hostil a los intereses de la organización, a su propósito de uniformidad y de conformidad. Era como si se hubiera puesto en marcha un pesado aparato legal abriéndose paso de manera insensible e implacable hasta alcanzar su objetivo último. Me resultaba duro creer que una cosa así estuviera sucediendo. Al llegar a las oficinas centrales, encontré sobre mi escritorio, entre otras cosas, una nota preparada por el Comité de la Presidencia con fecha 28 de abril de 1980. Este es su contenido. Al cuerpo gobernante, evidencias recientes de enseñanzas erróneas que se están esparciendo. A continuación, se incluyen algunas enseñanzas que se están esparciendo como si tuvieran su origen en Betel, procedentes del campo, desde el 14 de abril han sido puestas a la consideración del cuerpo gobernante. 1. Que actualmente Jehová no tiene una organización sobre la tierra y que el cuerpo gobernante no está siendo dirigido por Jehová. 2. Todos los bautizados a partir del tiempo de Cristo, año 33, hasta el fin, tienen la esperanza celestial. Todos ellos deberían participar de los emblemas en la celebración del memorial y no solamente los que alegan ser del resto ungido. 3. Que no ha lugar un arreglo como el de la clase del esclavo fiel y discreto, formado por los ungidos y su cuerpo gobernante para dirigir los asuntos del pueblo de Jehová. Jesús utilizó esa expresión en Mateo 24:45 en referencia a la fidelidad de las personas. No se necesitan reglamentos, únicamente seguir la Biblia. 4. Que hoy no existen dos clases de personas, la celestial y la terrestre, también conocida como otras ovejas en Juan 10:16. 5. Que el número 144.000 que aparece en Revelación 7:4 y Revelación 14:1 es simbólico y no hay que tomarlo de manera literal.
Los de la gran muchedumbre que se menciona en Revelación 7:9 también sirven en el cielo, como consta en el versículo 15, en donde se dice que esa muchedumbre sirve día y noche en su templo o en la habitación divina de él. 6. Que no estamos viviendo los últimos días, sino que estos últimos días comenzaron hace 1900 años, en el año 33, como le indicó Pedro en Hechos 2:17 al citar del profeta Joel. 7. Que 1914 no es una fecha especialmente señalada. Cristo Jesús no fue entronizado en esa fecha, sino que ha estado gobernando en su reino desde el año 33. Que la presencia de Cristo aún no ha tenido lugar, sino que está en el futuro, cuando la señal del Hijo del Hombre aparezca en el cielo. 8. Que Abraham, David y otros fieles de la antigüedad vivirán también en el cielo, tal como se deduce de Hebreos 11:16. Notas. Los puntos de vista bíblicos anotados han sido asumidos por algunos y los están transmitiendo a otros como nuevo entendimiento. Esos puntos de vista son contrarios a la estructura bíblica elemental de las creencias cristianas de la sociedad. Son además contrarios al modelo de sanas palabras que ha llegado a ser bíblicamente aceptado por el pueblo de Jehová a través de los años. Tales cambios están condenados en Proverbios 24, 21, 22. Por lo tanto, los puntos mencionados son desviaciones de la verdad que están subvirtiendo la fe de algunos. Una vez considerado todo esto, ¿no es apostasía y merecedor de disciplina por parte de la congregación? Comité de la Presidencia. Algunos de aquellos puntos me sorprendieron, porque jamás los había considerado, y mucho menos había hablado de ellos con otras personas. La manera dogmática en la que aparecía la relación de aquellos puntos me pareció repulsiva, y deduje que el meollo de la cuestión estaba en las notas finales. En las mismas efectivamente se enfatizaba la estructura bíblica elemental de las creencias cristianas de la sociedad y el modelo de sanas palabras que ha llegado a ser bíblicamente aceptado por el pueblo de Jehová a través de los años. Esto tenía un sonido familiar, pues se trataba de un argumento extensamente utilizado en las sesiones del cuerpo gobernante. La fuerza del argumento estaba en que tenía que haber adhesión a las enseñanzas que la sociedad hubiera mantenido por mucho tiempo, como si fueran los años el elemento que aportara la prueba de veracidad a las mismas. El aspecto tradicional de las enseñanzas, no la palabra de Dios, era la cuestión clave en todo asunto. El día 20 de mayo tuvo lugar la reunión con el comité de la presidencia. En mi presencia reprodujeron una grabación de lo que habían entregado al cuerpo gobernante, con las entrevistas mantenidas con miembros del personal de redacción y los pasos que se habían ido dando bajo la dirección del comité de la presidencia. Con respecto al proceso de investigación y el proceso judicial. Me hicieron entrega de 2 cintas grabadas para que las escuchara. Una de ellas contenía una entrevista de 2 horas de duración con el matrimonio cubano de los Godínez. La otra, más corta, contenía una entrevista con un testigo apellidado Bonelli. Fue la primera vez que supe de la existencia de la cinta de 2 horas de duración que ya un mes antes había sido reproducida ante el cuerpo gobernante. Me parece ridículo que fuera entonces, el día anterior a mi audiencia ante el pleno del cuerpo gobernante, cuando me permitieron escuchar aquella grabación, una vez que ya había causado estragos en la vida de otras personas desde que empezó a ser reproducida. Escuché aquellas grabaciones en mi despacho. Me hicieron sentir enfermo. Todo el contenido adquiría un cariz inquietante. Conociendo a los Godínez, gente honrada, no me cabe la menor duda de que intentaron reproducir las cosas tal como las habían oído. Pero, dado que Harley Miller manejaba la orientación de su entrevista con ellos, me preguntaba las cosas que dijeron.
¿Lo fueron realmente de una manera tan extrema como allí aparecen? Me fue imposible poder determinarlo, ya que el comité de la presidencia ya había tomado las riendas en la formación de comités judiciales que llevaron a efecto la expulsión de las personas implicadas. Escuché al final de la grabación cómo individualmente aquellos 3 miembros del comité de la presidencia expresaban su satisfacción por haber llegado a tener una visión clara del asunto y alabando en primer lugar a la pareja entrevistada por su lealtad. A continuación, condenaban a los implicados. Mis sentimientos de malestar fueron en aumento. ¿Cómo era posible que hicieran una cosa así sin haber hablado con Chris Sánchez? ¿Por qué no estaba él allí? ¿Por qué se le tendió una trampa a René Vázquez, como aparece en la grabación, mediante la sugerencia de Harley Miller, para que Godínez llamara por teléfono a René e intentara, con tacto, sonsacarle algo que le inculpara? ¿Qué intereses movían a aquellos hombres y qué pretendían conseguir? ¿Era un interés de ayudar a la gente, entender sus puntos de vista y trabajar juntos para encontrar una solución pacífica? ¿Abordar los asuntos de la manera más fácil y menos traumática, usando amabilidad en el consejo? ¿Exhortando a la moderación y a la prudencia en el caso de que hubiera carencia de estas cualidades? ¿O se trataba de encontrar causa contra ellas? No pude encontrar en toda la grabación otra explicación que esto último. Si era malo el contenido de la primera cinta, el de la segunda era más siniestro aún. Los Godínez habían contado lo que recordaban de una conversación que tuvo lugar en su casa y de qué manera fueron impactados por la misma, y tal como he dicho, creo que obraron con sinceridad. El contenido de la segunda cinta era, por su parte, una sucesión inacabable de rumores, pero lo más descorazonador es que contenía manifestaciones hechas por los entrevistadores de las oficinas centrales. Bonelli o Bonilla pertenecía a la congregación de habla hispana vecina de la de René. Al comienzo de la cinta era una intervención de Albert Schroeder que presentaba a Bonelli como un hombre que había sido siervo ministerial en otras 2 congregaciones, aunque actualmente no lo era. Mencionó que Bonelli había dicho que no había sido nombrado siervo ministerial en esta última congregación debido a la oposición de uno de los ancianos llamado Angulo. Bonelli o Bonilla dio testimonio contra este anciano que decía había contribuido a que no fuera nombrado siervo ministerial. Angulo estaba entre los que fueron expulsados. Dijo también que el 31 de marzo, después de la celebración del memorial en el Salón del Reino, había ido a casa de René Vázquez, donde vio a la esposa y a la madre de René participando de los emblemas del pan y del vino. Bonelli reconoció haber participado también de los emblemas. Esto último produjo comentarios de sorpresa entre sus entrevistadores Albert Schroeder y del departamento de servicio Dave Olson y Harold Jackson. Entonces Bonelli o Bonilla se explicó, y estas fueron exactamente sus palabras, tal como quedaron registradas. Yo soy solapado. Dijo que había ido a casa de René para obtener información sobre ellos. Vino a decir que, por lo que le había entendido a otro testigo, el anciano Angulo ya había conseguido un local en el que él y René tendrían reuniones y que ya habían bautizado a personas en su nueva creencia. Realmente no había ni una sola palabra de verdad en aquellos rumores. No le preguntaron por el lugar en donde se suponía que se celebrarían aquellas reuniones, ni quiénes eran las personas supuestamente bautizadas por ellos. Si lo hubieran preguntado, no habría habido respuesta alguna, ya que no hubo nada de eso, eran solo mentiras. Más adelante, Bonelli tuvo dificultad para expresar en inglés lo que les quería decir, y Harold Jackson, que habla el español, le hizo expresar aquel punto en español y él mismo lo repitió en inglés. Bonelli soltó una risita y dijo: Mi inglés no es muy bueno, pero la información que tengo sí lo es. Entonces intervino Dave Olson para decir con brevedad: Sí, hermano, nos está dando justamente la información que necesitamos.
Continúe. Al oír esas palabras de Olson, me sentí como un peso aplastante que me oprimía el corazón. Bonilla no había pronunciado una sola palabra en toda la entrevista en la que pudiera atisbarse la más insignificante intención de ayudar, si es que de lo que se trataba era de intentar ayudar a personas que tuvieran una interpretación equivocada de las escrituras. Tan solo en el caso de que lo único que se prendía era el conseguir pruebas para poder incriminar y condenar, podría decirse eso de nos estás dando la información que necesitamos. Pero incluso las pruebas aportadas eran mitad rumor carentes de fundamento, absolutamente falsas, y la otra mitad no tenían relevancia alguna. Únicamente podrían considerarse de valor en el caso de que a una organización religiosa se le conceda el derecho a prohibir el que unos amigos mantengan conversaciones bíblicas en las que se incluyan aspectos que no están en total conformidad con las enseñanzas de esa organización, así como el derecho a juzgar lo que, en la intimidad de su hogar, puedan hacer las personas guiadas por su conciencia. Al final del testimonio de Bonilla o Bonelli, Dave Olson le preguntó si podía aportar nombres de otros, comillas, hermanos que pudieran ofrecer una información parecida. Bonelli había dicho que había un gran número de personas a las que se les habría hablado sobre las creencias apóstatas. Bonelli respondió que creía conocer a un hermano en New Jersey que pudiera facilitar alguna información. Olson le pidió el nombre. Bonelli dijo que no lo recordaba, pero que creía que podía conseguírselo. Olson dijo, pero debe haber muchos otros que pudieran aportar información. Bonelli contestó que conocía a algunas hermanas que estarían en condiciones de hacerlo. ¿Cuáles eran sus nombres? También eso tendría que averiguarlo. Albert Schweber le expresó su gratitud por la cooperación y le animó a mantenerse fuerte espiritualmente mediante la asistencia regular a las reuniones, añadiendo que si llegaba alguna otra información a sus oídos, que acudiera a ellos. Creo que, más que ninguna otra cosa, lo que muestra más claramente y con mayor fuerza el rumbo tomado en aquel proceso de investigación, interrogatorios y condenas es precisamente esta grabación. No se me ocurre otra cosa que pudiera ser útil a todos los testigos de Jehová de cualquier parte del mundo que la audición de esta cinta. De este modo podrían llegar a una visión equilibrada del clima que se creó y que prevaleció, del comportamiento que tuvieron los que en las oficinas centrales se consideraban el canal de Dios, y tendrían ellos la oportunidad de no quedarse únicamente con la versión de una parte, la esparcida por la organización a la que han obtenido a través del chismorreo. También deberían tener derecho a preguntar en cuanto a cuál esfuerzo se hizo para verificar lo que este hombre había testificado, de hacer una separación entre los hechos y los rumores, así como por la razón para que semejante testimonio fuera considerado tan valioso en las oficinas centrales, como justamente la información que necesitamos. La probabilidad de que la organización permitiera a otros escuchar esa cinta íntegramente, sin suprimir ninguna parte y hacer preguntas sobre su contenido es, según creo, prácticamente nula. Creo que antes de permitir que una cosa así se llevara a cabo, la destruirían. Aún no entiendo por qué el cuerpo gobernante no se sintió avergonzado al permitirme escucharla. El cuerpo gobernante tuvo más que suficiente oportunidad de saber que, unos días después de la expulsión de miembros de las oficinas centrales dentro de la familia Betel, corrían rumores parecidos a los que había en la grabación, que había apóstatas formando una secta propia, que se llevaban a cabo reuniones separatistas, que bautizaban a las personas, que la nueva secta llevaba el nombre de Hijos de la Libertad. Esos y otros rumores similares eran la comidilla de las conversaciones, pero todo era absolutamente falso.
Los miembros del cuerpo gobernante que presidían la consideración de cada mañana hacían comentarios referentes a los apóstatas, pero no creyeron conveniente exponer la falsedad de los rumores que circulaban. Tales rumores no fueron objeto de verificación y se propagaron prácticamente por el mundo entero. Aún sin pretenderlo, todo testigo que los transmitió a otros estaba dando un testimonio falso contra su prójimo. Los únicos que tenían la posibilidad de exponer la falsedad de tales habladurías y de detener el testimonio falso eran los miembros del cuerpo gobernante. ¿Por qué entonces decidieron no hacerlo? Si ellos eran los únicos que sabían la verdad. No tengo duda alguna de que entre ellos había quienes pensaban que era cierto lo que llegaba a sus oídos, pero creo que la responsabilidad que tenían debido a la posición que ocupaban era su deber haber llevado a cabo una investigación y hacer ver a otros que aquello no era cierto y que se trataba de un invento dañino y ruin, una calumnia. No pretendo arguir que los errores de juicio estuvieran solamente en una de las partes. Seguramente que al final, entre los que fuimos enjuiciados, se dieron casos en los que hubo declaraciones imprudentes. La evidencia indica que algunas de las declaraciones más extremas fueron hechas por una persona que, al ser abordado, rápidamente se ofreció como testigo de cargo contra un anciano compañero suyo. Yo no le conozco personalmente, nunca me he reunido con él y tampoco conozco al anciano en cuestión, me eran totalmente desconocidos. No pienso que estuviera mal que las oficinas centrales se llevara a cabo algún tipo de indagación a la vista de la información que les llegaba. Es natural que hubiera un mínimo de investigación. Si estaban convencidos de que sus enseñanzas eran la verdad de Dios, hubiera sido un error no hacerlo. Algo diferente es la envergadura que adquirió por las formas empleadas. Es difícil armonizar con las Escrituras una reacción tan precipitada. Los métodos que se utilizaron, encubriendo y reteniendo información a personas cuyos intereses vitales se veían profundamente afectados, cuyo buen nombre se estaba poniendo en cuestión, las tretas de las que se sirvieron para obtener la información dañina, las amenazas de expulsión para conseguir cooperación que condujera a obtener evidencia de culpabilidad, y ante todo, el espíritu mostrado, el despotismo aplastador, la fría y legalista manera empleada para abordar a las personas, así como la severidad de las decisiones tomadas contra ellas. Cualesquier declaraciones irresponsables que pudieran haberse hecho por unos pocos de los que fueron sometidos a juicio fueron ampliamente sobrepasadas por la manera de encarar la situación. Eso es lo que muestran los hechos, según creo yo. Al igual que los tiempos de la Inquisición, los inquisidores tenían todos los derechos, los acusados no tenían ninguno. Los interrogadores se sentían con el derecho a formular cualquier tipo de preguntas al mismo tiempo que rehusaban responder a las que se les pudiera hacer a ellos. Insistían en mantener en secreto los procedimientos judiciales, protegidos de poder ser observados por otros, al tiempo que reclamaban el derecho de indagar en las conversaciones privadas y en las actividades de las personas a las que estaban interrogando. El secretismo judicial que practicaban era lo apropiado para ellos, el ejercicio de la confidencialidad. El empleo de evasivas era para ellos mera estrategia, pero el empeño de los acusados por mantener la privacidad de sus conversaciones con otros era catalogado como algo tortuoso, como la evidencia de estar ocultando una conspiración. Los investigadores esperaban que sus propias acciones fueran consideradas como muestra de su celo por Dios, por la verdad revelada, en tanto que sospechaban lo peor en relación a todo lo que llevaban a cabo los acusados, sin concederles crédito alguno en cuanto a ser sinceros y colocar a Dios en primer lugar, en su amor por la verdad, incluso cuando la verdad contradecía las enseñanzas tradicionales. Cuando René Vázquez, por ejemplo, durante el interrogatorio al que fue sometido, trató de expresarse de una manera moderada, exenta de dogmatismo, cuando quiso decir que no trataba de provocar controversia en materias de importancia menor
y dejar claro que no tenía intención de que otros vieran las cosas de la misma manera que las veía él, ni que adoptaran su punto de vista, pudo comprobar que eso no era suficiente para los miembros del comité judicial. Ellos lo acosaron en busca de sonsacarle sus sentimientos más íntimos, de hurgar en lo que eran sus creencias personales. Tal como él mismo dijo, cuando una persona en una determinada dirección no lograba ese objetivo, otra pregunta desde otra dirección intentaba forzarle una respuesta categórica. En la audiencia ante el primer comité judicial hubo otro anciano llamado Benjamín Angulo, también bajo juicio. Angulo fue muy tajante y claro en sus expresiones. Al ver que René se expresaba con moderación, uno de los miembros del comité, Harold Jackson, dijo a René: «Tú no eres un apóstata completo», afirmando que René no estaba defendiendo con claridad sus creencias. Jackson añadió: «Fíjate cómo Angulo sí las defiende. Tú hablaste con Angulo de todas estas cosas y mira cómo habla ahora de ellas. Posiblemente él sea expulsado y tú no acabas de ser claro con respecto a estos puntos». Como se ha mostrado, los esfuerzos de René por mostrar moderación en la segunda audiencia ante el comité de apelación merecieron el calificativo de hogwash, pura basofia. La mansedumbre, la moderación, la disposición a ceder en asuntos que admiten flexibilidad son cualidades que difícilmente pueden dar suficiente pretexto para expulsar a personas, como si de apóstatas rebeldes se tratara. Esas eran precisamente las cualidades innatas de René. Quienes lo conocen saben que eso es así. 2 años después de su expulsión hablé con René sobre todo este asunto y sobre cómo se sentía después de haber hablado con otras personas sobre lo que enseñan las Escrituras. Lo que él diría a cualquiera que se apoyara en un argumento de que cuando alguien trabaja por una empresa comercial debe apoyarla y respaldar sus objetivos mientras forme parte de la misma, o de no ser así marcharse antes de decir algo, es esto. Eso es válido para una organización comercial, pero no era ese mi planteamiento. Se trataba de una relación mucho más elevada, la relación con Dios. Sé cuáles eran mis sentimientos entonces, lo que llevaba en mi corazón. Nadie puede decirme lo contrario. Si hubiera sido de otra manera, si hubiera estado envuelto en alguna trama, ¿por qué habría de negarlo ahora? Cuando llegaron las audiencias, yo oraba para no ser expulsado. Otros hicieron lo mismo, esa es la realidad. Si mi intención hubiera sido permanecer en la organización únicamente para hacer proselitismo, aún estaría adentro. Todavía sería un militante. ¿Dónde pues está la secta por la que yo estaba trabajando? ¿Dónde está el resultado que prueba aquello que supuestamente yo pretendía conseguir? Hasta el día de hoy, cuando la gente me aborda para hablar conmigo, prefiero que después de eso sean esas personas las que me llamen. No soy yo el que toma la iniciativa. Si aquella situación tuviera que vivirla de nuevo, el dilema al que tendría que hacer frente sería el mismo. Me doy cuenta de que obtuve mucho beneficio de lo que aprendí de las Escrituras y que fue una gran bendición para mí el que se me aclararan muchas cosas, lo que me acercó mucho más a Dios. Si yo hubiera ideado algún plan oscuro, habría planeado la manera de llevarlo a efecto, pero mi comportamiento fue meramente humano y reaccioné como reaccionamos los humanos. Fue ese factor humano el que prevaleció sobre el temor a una organización. Nunca tuve en mente apartarme de los testigos. Tan solo experimentaba el gozo que se obtiene cuando uno lee la Biblia. De ninguna manera pretendía ser dogmático. Lo que sí me pregunto es, ¿por qué ellos no tuvieron los mismos sentimientos de compasión y misericordia que yo tenía después de haber pasado 30 años entre los testigos? ¿Cómo es que utilizaron una manera tan sutil y taimada para hacer las preguntas? En las audiencias se pretendía recopilar información para inculpar a la gente más que para utilizarla de una manera que pudiera ayudar a un hermano que hubiera errado. Un rumor ampliamente difundido en realidad se esparció por el mundo entero. Fue que estos 3 hombres,
Vázquez, Sánchez y Cuilán, que trabajaban en el departamento de traducción al español, efectuaban intencionadamente cambios en el texto cuando traducían y que yo era consciente de ello y lo permitía. Por los países de habla francesa se esparció el mismo rumor, pero en las traducciones al idioma francés. Estos fueron los comentarios de René al respecto. Eso es ridículo. Hubiera resultado del todo imposible llevar a cabo algo así. Ni se hicieron cambios, ni pasó por nuestra cabeza semejante cosa. Nadie nos acusó jamás de eso. Toda traducción pasaba por unas 5 personas diferentes que la repasaban, el último de los cuales era Fabio Silva. El tema de traducción siempre había necesidad de esforzarse por ser fiel al original. El más degradante de los rumores transmitidos como cosa cierta por ancianos y otros en diferentes lugares del país fue probablemente el de que entre los apóstatas se practicaba la homosexualidad. Es difícil conocer en dónde se dio comienzo a una mentira tan descarada. Lo único que se me ocurre pensar como explicación posible es el hecho de que, como un año antes de que comenzaran las actuaciones inquisitoriales, uno de los miembros del cuerpo gobernante, Edward Chitty, que así ostentaba una posición encumbrada, con gran responsabilidad dentro de la misma, había sido acusado por tener tendencias homosexuales. El cuerpo gobernante tomó cartas en el asunto y se ocupó de que todo quedara en silencio. No obstante, parece que hubo rumores que circularon entre el personal. El caso de esta persona ahora fue transferido a los apóstatas por aquellos que se ocupaban en la propagación de rumores. Eso es fácil de llevar a cabo teniendo en cuenta que los hechos reales no son algo por lo que tengan preocupación alguna quienes se ocupan en esparcir rumores. No encuentro otra explicación. ¿Cómo se entiende que personas que hacen gala de sus elevados principios cristianos puedan dar lugar a rumores de esta naturaleza sin tener más fundamento que el chisme? Creo que en muchos casos se trataba de la necesidad de ellos de explicar en sus mentes y sus corazones lo que había sucedido. Necesitaban motivos diferentes a lo que era la verdad, para poder dar una justificación a las acciones sumariales y severas que se habían tomado en contra de personas de trayectoria intachable, personas conocidas por sus más allegados como gente pacífica, exenta de agresividad. El contemplar la repugnante etiqueta de apóstata colocada súbitamente sobre esas personas requería algo más de lo que los hechos suministraban. Sin la existencia de ese algo más, quienes conocían a dichas personas y otros que hubieran oído hablar de ellas se verían obligados a enfrentarse a la posibilidad de que la organización que consideraban como el canal de Dios para guiar a sus fieles sobre la tierra tal vez no era lo que ellos habían creído. Para muchos, eso suponía concebir lo inconcebible. Eso les causaría perturbación y desestabilizaría su sentimiento de seguridad, una seguridad que descansa a un grado mayor de lo que muchos estarían dispuestos a reconocer en su confianza ciega en una organización hecha de hombres. Experiencia de tipo Sanedrín. Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. En cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada no significa que Dios me considera libre de la culpa, pues el que me juzga es el Señor. Primera a los Corintios capítulo 4 versículos 2 al 4, versión popular. Cuando llegué a Brooklyn me fue dada con creces y de una sola vez toda la información de la que se me había privado. A la mañana siguiente tenía que presentarme ante el cuerpo gobernante en sesión plena. Posteriormente pude revisar y ver todo cuanto se había llevado a cabo, el programa de actuación que se había seguido y los métodos que se habían empleado. Pero en ese momento, lo único que experimenté fue una fuerte sacudida emocional.
No existía posibilidad alguna de preguntar a los implicados si eran o no correctos los datos que me dieron. Esas personas ya habían sido expulsadas y el cuerpo gobernante no admitía el testimonio de ellos. Todavía me resulta difícil concebir que las personas con las que compartí el patrimonio religioso de buena parte de mi vida hayan sido capaces de hacer algo como lo que presencié que estaban haciendo. De regreso a las oficinas centrales en Brooklyn, tuve una sensación semejante a lo que había experimentado anteriormente en los viajes a la República Dominicana en tiempos del dictador Trujillo. En Puerto Rico, el punto de partida para aquellos viajes se respiraba un aire de libertad y franqueza. La gente hablaba por la calle o en los medios de transporte públicos de manera desinhibida. Pero tan pronto como el avión tomaba tierra en Ciudad Trujillo, actualmente Santo Domingo, se hacía palpable el cambio. La gente se mostraba cautelosa en el habla. Las conversaciones en los transportes públicos eran escasas. Tenía temor a que cualquier comentario se interpretara como desfavorable hacia el dictador y el omnipresente sistema de espías lo pudiera trasladar a la autoridad. Las conversaciones animadas y el intercambio de ideas, que en Puerto Rico era cosa normal, en la República Dominicana representaban un peligro, algo susceptible de que pudiera acarrear el ser catalogado como enemigo del Estado. En un país cualquiera podía expresar una opinión diferente al pensamiento común de la gente sin tener que preocuparse por el que alguien le pudiera recordar lo que había dicho. En otro país cualquiera, que emitiera un pensamiento discordante con la ideología predominante, podría encontrarse en situación de lamentarlo, dándose cuenta de que había cometido un error que le produjera sentimientos de culpabilidad y que le podría acarrear problemas si alguien tomaba nota de ello. No era tanto cuestión de que lo dicho fuera cierto o hubiera sido una expresión honesta y moralmente intachable, sino cómo tomarían su comentario los que estaban en el poder. Cualquier sensación de esa clase que pudiera haber experimentado en las oficinas centrales antes de la primavera de 1980 hubiera sido algo momentáneo, una cosa pasajera, pero ahora sentía que me envolvía, me abrumaba. El camino a seguir que ya habían decidido los que detentaban la autoridad quedó bien patente en el intercambio con el comité de presidencia y se podía extraer de los comentarios vertidos en las grabaciones por ellos y los hombres del departamento de servicio. En una atmósfera tan cargada emocionalmente y un clima de sospecha como el que se había generado, era difícil mantener lo que yo u otros hubiéramos expresado tuviera posibilidad de que fuera considerado de una manera diferente a la contenida en la dura calificación que aquellos hombres habían adelantado. El que aquello que el punto de vista de una organización consideraba como herejía pudiera ser, sin embargo, correcto, apropiado y bueno a la luz de la palabra de Dios, era cosa difícil de mantener en la mente, especialmente si se tiene en consideración que uno había dedicado una vida entera al servicio de dicha organización. Sabía que no había sido yo quien había iniciado el hablar de estos asuntos con las personas. Fueron ellas las que me habían abordado y yo me sentí la obligación de dirigirlos a la palabra de Dios para obtener las respuestas a sus preguntas, incluso cuando esas respuestas no estuvieran de acuerdo con las proporcionadas por los que ejercían la autoridad dentro de la organización. Estaba seguro de que la inmensa mayoría de aquellos ante los que había de comparecer solamente contemplarían el asunto bajo el punto de vista de la organización. Si de buen principio se hubiera abordado el problema de otra manera, seguramente que la situación habría transcurrido de manera tranquila, pacíficamente. Todo habría sido abordado de manera amigable y fraternal, con apelaciones a la moderación en el caso de que se hubiera producido extralimitaciones en el habla, apremiando a mantener el dominio para no rebasar los límites que impone la prudencia. Si se hubiera descartado el camino de la confrontación y la condena, rehusando la utilización de métodos despóticos y argucias legalistas, se podría haber evitado el que conversaciones privadas e incidentes que afectaban a un pequeño número de personas hubieran adquirido semejantes proporciones, llevando a convertirse en un asunto notorio, con repercusiones negativas en la vida de muchas personas, generando chismes por todo el mundo.
Me presenté ante el cuerpo gobernante con ánimo de no añadir más leña al fuego iniciado. Ya había abrazado a algunos buenos amigos este fuego. Estaba dispuesto a admitir que era posible que algunos de los implicados hubieran incurrido en algo impropio, como declaraciones excesivamente dogmáticas que yo deploraba. Si bien en aquel momento no tenía manera de poder determinar hasta qué punto eso era cierto, por tratarse de personas con las que nunca había mantenido conversaciones bíblicas y algunas de ellas ni siquiera las conocía. El miércoles 21 de mayo se abrió la sesión bajo la presidencia de Albert Schroeder. En primer lugar, mencionó que el comité de la presidencia me había preguntado si estaba dispuesto a que la discusión que el cuerpo gobernante mantendría conmigo fuera grabada, a lo que yo había accedido con la condición de que me fuera entregada una copia de dicha grabación. El salón de conferencias del cuerpo gobernante tenía una mesa oval larga, capaz de permitir que en ella se sentaran unas 20 personas. Asistió todo el cuerpo gobernante formado por 17 miembros. Si exceptuamos a Lyman Swingle, que estaba sentado a mi izquierda, ningún otro miembro me dirigió la palabra. El día anterior, nadie, ni siquiera el miembro del cuerpo gobernante que era familiar mío, Frederick Franz, había venido a visitarme a la oficina o a mi habitación. No pude ver atisbo alguno de calor o compasión fraternal, si es que lo había, entre los integrantes de aquel grupo. Lo único que percibí fue un clima similar al que en otras ocasiones había experimentado al comparecer ante la corte seglar, con la diferencia de que, en esos casos, tenía mayor libertad para hablar y sabía que estaban presentes otras personas que podrían dar testimonio de lo dicho y de las actitudes mostradas. Aquí, por el contrario, se trataba de una audiencia a puerta cerrada. La actitud que allí se manifestó tan solo parecía confirmar lo que me había contado René Vázquez con respecto al trato que él había recibido. El presidente dijo que lo primero que el cuerpo quería era que me pronunciara con respecto a cada uno de los 8 puntos que había redactado el comité de la presidencia como evidencia de apostasía. Así lo hice, intentando en cada caso dar cabida a la moderación, rehusando el uso del dogmatismo y manteniendo una actitud conciliadora, haciendo concesiones en todo aquello que no fuera en contra de mi conciencia y conllevara hipocresía o falta de honestidad por mi parte. El tono absolutista en el que el comité de la presidencia había expuesto aquellos puntos en su memorando, admitiendo únicamente o bien la aceptación incondicional de la enseñanza de la organización sobre cada uno de los puntos en cuestión, o como alternativa, la aceptación de los mismos en la forma literal y dogmática en la que allí habían sido redactados. No respondía a lo que era mi manera de considerar las cosas. Ninguno de los 8 puntos encajaba con exactitud en lo que yo creía que era el fondo de la cuestión. No se trataba tanto de que Dios tuviera una organización en la tierra, sino cómo había de ser dicha organización. Centralista, altamente jerarquizada y revestida de autoritarismo, o sencillamente una congregación de hermanos en donde la autoridad se ejerce en orden a la edificación, la ayuda y el servicio de los demás, en ningún caso para ejercer dominio sobre otros. De manera que mi respuesta fue que yo creía que Dios tenía una organización en la tierra, entendiendo como tal una congregación de hermanos de la congregación cristiana. No era cuestión de que Dios había guiado o guiara a los miembros del cuerpo gobernante, sino a qué grado eso era así y bajo qué condiciones. Yo no podía en duda ni cuestionaba el que Dios asistiera a aquellos hombres si buscaban la guía divina con sinceridad. Era consciente de que, sobre todo en los últimos años, se habían tomado buenas decisiones compasivas. Pero lo que no creía es que eso fuera algo que debiera darse por sentado, sino más bien algo condicionado, sujeto a diferentes factores. De modo que mi respuesta contenía una referencia a que esa guía, la guía de Dios, siempre estaría sujeta a lo que estuviera en consonancia con la palabra de Dios,
Esto determinaría el apoyo o rechazo de dicha guía. Creo que eso aplica tanto individualmente como a cualquier colectivo de personas, sean quienes fueren. Todas mis respuestas a las diferentes cuestiones mantuvieron ese tono. Si alguno de los acusados se extralimitó al hablar sobre esas cuestiones en los términos dogmáticos y tajantes en los que el comité de la presidencia los había redactado, mi deseo era contribuir a restablecer un grado de sentido común y moderación, a conciliar posturas, más bien que a exacerbar los ánimos, estando dispuesto a la cesión o a ceder hasta el grado que fuera más posible. Aparte de eso, hubo pocas cuestiones con las que fui abordado. Lyman Swingle me preguntó con respecto a la consideración que me merecían los libros de comentarios bíblicos, de donde deduje que ese asunto había sido objeto de debate en el cuerpo. Dije que, como resultado de las recomendaciones de mi tío, en el proyecto Ayuda para entender la Biblia, había empezado a considerarlos con más asiduidad. Por lo demás, si era el caso de que estos no debieran consultarse, había secciones enteras en la biblioteca de Bethel que se deberían vaciar, ya que en ellas había docenas, incluso veintenas de colecciones de los mismos. Martin Poetzinger, quien había estado varios años en campos de concentración durante el régimen nazi, manifestó su descontento ante mis respuestas a los 8 puntos doctrinales. ¿Cómo era posible?, preguntó, que mi pensamiento fuera tal como yo lo había expresado cuando había unas declaraciones tan fuertes de parte de aquellas otras personas. Lo cierto es que ni él ni ninguno de los demás había hablado personalmente con dichas personas. Respondí que no podía sentirme personalmente responsable por la manera en que otros hubieran expresado las cosas y les remití al capítulo 3, versículo 8 de la carta a los Romanos, así como a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, como muestra de cómo hasta las palabras de Pablo habían sido objeto de mala interpretación por parte de algunos. Aunque no lo dije, de veras sentía que estaba en una situación idéntica a la que se describe en Lucas 11:53, entre personas que me acosaban con preguntas, tendiéndome trampas para sorprenderme con alguna de mis palabras. El comportamiento del cuerpo gobernante durante las semanas precedentes no me daba opción a pensar de otra manera. Poetzinger puso de manifiesto su opinión sobre los apóstatas que habían sido expulsados, diciendo con gran sentimiento que habían dado muestras de su verdadera actitud al arrojar al cubo de la basura la literatura que tenían de la Watchtower antes de irse. Se trataba de uno de los rumores más extensamente propagados entre la familia Bethel. De hecho, una mañana, uno de los miembros del cuerpo gobernante informó de ello a toda la familia Bethel. Repliqué a Martin Poetzinger que yo nunca llegaría a una conclusión sin haber hablado previamente con las personas afectadas para tener conocimiento de los hechos. Añadí que en los 15 años que llevaba en las oficinas centrales era raro ir a los contenedores de basura sin ver allí una cantidad de ejemplares de literatura de la sociedad, libros y revistas antiguas desechados por los miembros de la familia Bethel. Además, según tenía entendido, algunos de los expulsados marchaban en avión a Puerto Rico, y que lo más pesado y lo más fácil de reponer sería aquella literatura. Insistí en que no era el prestar atención a los rumores la mejor forma de llegar a formarse un juicio sobre alguien, y resultaba especialmente impropio que quien se había de sentar como juez actuara de esa manera. Se quedó mirándome fijamente, pero no abrió la boca de nuevo. Otra pregunta fue con respecto al servicio del memorial que yo había conducido el mes de abril en Homestead, Florida. ¿Era cierto que en mi discurso no había hecho referencia a las otras ovejas, es decir, los que tienen esperanza terrestre? Contesté que sí, y les expuse a mi experiencia el primer año que estuve en Brooklyn procedente de la República Dominicana. Mi esposa y yo habíamos asistido al servicio del memorial que se llevó a cabo en una congregación que lo había celebrado bastante temprano esa noche. De esa manera, regresamos a Bethel a tiempo para escuchar todo el discurso que pronunció mi tío, entonces vicepresidente, es decir, Frederick Franz. Después del discurso, el miembro del personal Malcolm Allen
invitó a mi tío a nosotros a su cuarto. Mi esposa le dijo a mi tío: «He notado que no se ha referido a las otras ovejas a lo largo de todo el discurso. ¿Por qué ha sido eso?». Respondió que consideraba esa noche como especial, que le pertenecía a los ungidos, y añadió: «De manera que yo concentro la atención en ellos». Les informé que aún conservaba las notas que tomé en aquel discurso del vicepresidente y que las había utilizado en muchas ocasiones cuando había dirigido el servicio del memorial. Podían tener acceso a ellas si lo deseaban. Por supuesto, Frederick Frank estaba allí presente y ellos podían preguntarle a él al respecto. Así que la cuestión quedó zanjada. Sinceramente sentí pesar por lo sucedido en cuanto a que algunas personas hubieran podido expresarse de manera extrema. Dije a los miembros del cuerpo que, si se me hubiera informado de ello, habría hecho todo lo que hubiera estado a mi alcance para detener cualquier conducta extremada. No negué que se hubiera producido falta de equilibrio, incluyéndome yo mismo en el caso, pero que una cosa es mostrar indiscreción y otra muy distinta es ser malicioso, de modo que no se pueden igualar ambas cosas. Expresé mi respeto y mi confianza en las cualidades cristianas de las personas que conocía personalmente y a las que se había considerado de esa manera negativa, siendo objeto de un trato que corresponde a quien muestra maldad. Les puse de manifiesto lo que conocía de los 30 años del servicio de René Vázquez, su devoción sincera, su registro inmaculado en Puerto Rico, España y los Estados Unidos. También les transmití mi tristeza por el hecho de que, habiendo vivido y trabajado junto a ellos durante tantos años como compañero en el cuerpo gobernante, ninguno de ellos hubiera considerado oportuno ponerse en contacto conmigo y honradamente haber puesto en mi conocimiento los hechos que estaban teniendo lugar. Albert Schroeder, que actuaba como presidente de la sesión, fue el único que respondió. Rápidamente dijo: «Pero, Rey, tú tampoco te has mostrado franco con nosotros. No me explicaste, en nuestra conversación telefónica, cómo habías llegado a tener conocimiento de la investigación que se llevaba a cabo en el departamento de redacción». Le respondí: «¿Me lo preguntaste?». «No», respondió. Le dije: «Si lo hubieras hecho, no hubiera dudado en contártelo. Ed Dunlop me llamó y me lo mencionó». Poco después, Carl Klein, también miembro del comité de la presidencia, reconoció esbozando una sonrisa: «No hemos sido francos con Ray». Añadió que, si René Vázquez hubiera respondido a las preguntas en el tono en el que lo hizo Ray, no habría sido expulsado. Puesto que ni Carl ni ningún otro miembro del cuerpo gobernante había hecho esfuerzo alguno por estar presente en la primera entrevista de la investigación que él dirigía, tampoco en la primera audiencia judicial ni en la audiencia de apelación, en realidad únicamente disponían de los elementos de juicio sobre las respuestas de René a través de los informes escritos que les hicieron llegar quienes en su lugar llevaron a cabo aquellas acusaciones. No entiendo cómo eran capaces de comparar las declaraciones de René con las mías, o emitir un juicio basándose en los comentarios de otros. El comité de la presidencia, con Carl Klein como uno de sus miembros, se había mostrado dispuesto a dedicar todo el tiempo necesario para reunirse con los acusadores, para tomar todo el tiempo de escuchar acusaciones como las efectuadas por el matrimonio Godínez y por el tipo Bonelli, pero no había sido capaz de encontrar tiempo para hablar con alguno de los acusados. Me resulta difícil poder considerar esa actitud como un ejemplo de amor, de fraternidad o como un acto de compasión. La mayoría de los miembros del cuerpo gobernante se limitaron a permanecer allí sentados y escuchar. No formularon ninguna pregunta ni dijeron nada. Después de 2 o 3 horas, me sentía muy afectado emocionalmente para darme cuenta del tiempo transcurrido, me informaron de que podía abandonar la sala de conferencias y que ellos mismos se pondrían en contacto conmigo. Fui a mi oficina y permanecí a la espera.
A la hora del mediodía pude ver desde mi ventana a los miembros del cuerpo gobernante que atravesaban el jardín para dirigirse al comedor. No tenía ganas de comer y continué esperando. Hacia las 3 de la tarde me sentía tan agotado que no pude quedarme allí más tiempo y me fui a mi habitación. Lo ocurrido las semanas anteriores, la conversación telefónica con el presidente del comité de la presidencia, el golpe que recibí al darme cuenta de lo engañoso que todo aquello era, la angustia expresada en las innumerables llamadas telefónicas de quienes habían sido sometidos a presión e intensos interrogatorios, la rapidez y la contundencia utilizada en las expulsiones y sobre todo el mutismo prolongado por parte del cuerpo gobernante para informarme de alguno de aquellos eventos, ahora estaba llegando a su culminación en mi propia persona. Esa mañana, con aquella frialdad, con aquel trato que me dispensaron y el tiempo de espera que siguió. Al final del día, me enfermé. Esa misma noche llamó por teléfono el presidente Schroeder pidiéndome que me reuniera con el cuerpo para una sesión nocturna de preguntas adicionales. Contestó mi esposa, a quien dije que les transmitiera que me sentía demasiado mal para asistir a esa reunión. Además, ya había dicho cuánto tenía que decir y podían decidir en base a lo que habían sido mis declaraciones. Más tarde, Lyman Swingle, que vivía 2 pisos más arriba, bajó para ver cómo me sentía. Aprecié su visita y le conté la enorme tensión que había acumulado durante varias semanas. Le dije que el motivo de mayor preocupación no estaba en lo que el cuerpo pudiera decidir en mi caso, sino en el hecho de que se hubiera llegado a dar la apariencia de doctrinas inquietantes a lo que eran hermosas verdades de la palabra de Dios. Eso es lo que sentía entonces, y es lo que también siento ahora. Lo más importante de cuanto sucedió fue la utilización de una serie de enseñanzas tradicionales como el modelo para interpretar declaraciones diáfanas de la Biblia, habiéndose presentado expresiones tan claras como enseñanzas torcidas, por no estar de acuerdo con el, comillas, patrón de la organización para interpretarlas. Y esto hacía que suministraran la evidencia de apostasía. Tenía en mi mente palabras de la Biblia tan claras y hermosas como estas. Uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. No están bajo ley, sino bajo bondad inmerecida. Porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un cuerpo hay y un espíritu, así como ustedes fueron llamados en una sola esperanza, a la cual fueron llamados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que es sobre todos y en todos. Porque cuantas veces coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. No les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. En contraste, las 8 cuestiones utilizadas por el Comité de la Presidencia a manera de confesión de fe, mediante la cual juzgar a la gente, no tenía un solo punto en el que la correspondiente enseñanza de la sociedad viniera a estar respaldada por sencillas, claras y contundentes declaraciones bíblicas. ¿Dónde en las Escrituras puede alguien del cuerpo gobernante o cualquier otra persona encontrar una declaración inequívoca a la que se pueda señalar y decir, mire, aquí la Biblia dice con toda claridad, 1, que Dios tiene una organización, como la que aquí nos referimos, en la tierra, y utiliza un cuerpo gobernante para dirigirla? ¿Dónde en la Biblia se hacen esas declaraciones? 2, que la esperanza de vida en el cielo no está accesible a todos y cada uno de los que la abracen, que ha sido sustituida desde 1935 por la esperanza de vida en la tierra, y que las palabras de Cristo con respecto a los emblemas del pan y del vino, haced esto en memoria mía, no aplican a todos los que ponen fe en el sacrificio propiciatorio. ¿Cuáles textos bíblicos hacen tales declaraciones? 3. Que el esclavo fiel y discreto es una clase,
a la que solamente unos determinados cristianos pertenecen, que no pueden tener aplicación a los individuos y que actúa a través del cuerpo gobernante. ¿Dónde en la Biblia se hacen tales declaraciones? 4. Que los cristianos están agrupados en dos clases diferentes y cada una de ellas tiene una relación diferente con Dios y Cristo según sea su esperanza, celestial o terrenal. De nuevo, ¿dónde en la Biblia se hacen tales declaraciones? 5. Que los 144.000 han de tomarse literalmente en su número y que la gran muchedumbre no se refiere ni puede referirse a personas que sirven a Dios en su corte celestial. ¿Dónde hallamos en la Biblia tales declaraciones? 6. Que los últimos días comenzaron en 1914 y que cuando el apóstol Pedro habló de los últimos días, con aplicación a partir de Pentecostés, no se estaba refiriendo a los mismos últimos días que lo hizo el apóstol Pablo. ¿Dónde en la Biblia se dice eso? 7. Que 1914 es el año en el que Cristo se sentó por primera vez en el trono oficialmente como Rey de toda la tierra y que esa fecha del calendario marca el comienzo de su presencia. ¿Dónde? 8. Que cuando la Biblia dice en Hebreos 11:16 que hombres como Abraham, Isaac y Jacob estaban esforzándose por obtener un lugar mejor, es decir, uno que pertenece al cielo, ¿es imposible que se refiera a que vivan en el cielo? ¿Dónde? Ni una sola de las enseñanzas de la sociedad que ahí se mencionan encuentra en las Escrituras una expresión clara que le dé apoyo. Cada una de ellas necesita de un tortuoso recorrido intelectual a través de explicaciones complicadas, de llevar a cabo una caprichosa combinación de textos para lo que, en algunos casos, es necesario un intrincado ejercicio mental, todo ello para forzar un apoyo bíblico que en realidad está fuera de lugar. Pero fueron dichas enseñanzas, de tan dudoso encaje en la Biblia, las que sirvieron de base para juzgar la calidad cristiana de las personas, las que en última instancia fueron decisivas para decidir que personas que habían gastado su vida en el servicio a Dios eran apóstatas. A la mañana siguiente el presidente Schroeder se presentó en mi habitación con una grabadora para registrar mi respuesta a un testimonio adicional de uno de los miembros del personal, Fabio Silva, que reproducía lo que René Vázquez le había contado un día mientras lo transportaba desde el aeropuerto. Le dije que no tenía nada que decir con respecto a lo que era una evidencia de oídas. Las horas iban pasando aquella mañana. Sentía necesidad de salir de aquel lugar y aquella atmósfera de presión. Cuando calculé que había terminado la hora del almuerzo, salí de la habitación, subí las escaleras y pude hablar con Lyman Swingle, que iba por el pasillo hacia su habitación desde el ascensor. Le pregunté que cuánto más tenía que esperar. Me dijo que por la tarde me comunicarían la decisión que ya se había tomado. Sus palabras me dieron motivos para pensar que algunos miembros se habían mostrado enérgicos a favor de mi expulsión. De repente, mientras hablaba, se le mudó el semblante, mostró sensación de cansancio y dijo: «Me es difícil entender la manera de pensar de algunos. Luché, puse todo el empeño». Entonces se apretaron sus labios, le temblaron los hombros y rompió en sollozos. De repente me encontré yo tratando de reanimarlo, asegurándole que en realidad no me importaba mucho la decisión que hubieran tomado. Lo único que deseaba es que terminara aquella situación. Como él seguía llorando, me marché para que él pudiera ir a su habitación. Me consta que no había otra persona en el cuerpo gobernante con mayor dedicación a la organización de los testigos de Jehová que Lyman Swingle. Siempre le admiré y le tuve afecto por su honestidad y su valentía. Si estuviera aún en vida, desconozco cuál sería hoy su actitud hacia mí. Podría incluso ser de rechazo, pero sí sé que yo siempre guardaré aprecio por él, aunque solo sea por el sentimiento sincero que mostró ese día en el pasillo. Yo encontré la fuerza al ver su sentimiento de tristeza. Por la tarde vino el presidente Schroeder con la decisión tomada por el cuerpo gobernante.
Era evidente que quienes pretendieron que yo fuera expulsado no alcanzaron la mayoría de los 2/3. Schroeder me informó de que pedían mi renuncia, tanto como miembro del cuerpo gobernante como a seguir formando parte del personal de las oficinas centrales. El cuerpo ofrecía colocarnos a mí y a mi esposa en la llamada lista de precursores especiales enfermos, que era lo que se acostumbraba a ofrecer a superintendentes de circuito y distrito que, debido a la edad o enfermedad, se veían obligados a abandonar su trabajo viajero. Quienes están incluidos en la lista rinden informe mensual a la sociedad y reciben ayuda económica mensualmente, pero no están sometidos a una cuota fija de horas en su trabajo de predicación. Creo que la cantidad mensual asignada era entonces $175 al mes por persona. Le dije que ninguno de los dos, mi esposa y yo, deseábamos estar bajo el arreglo que implicara obligación alguna, ni siquiera como mero formalismo. Entonces, Schroeder simplemente hizo un breve comentario sobre el maravilloso trabajo que había sido el libro Ayuda para entender la Biblia y se marchó. Redacté mi renuncia tal como aparece a continuación. Hasta ahora mismo no he dejado de hacer lo que en ella manifesté que haría. 28 de mayo de 1980. Al cuerpo gobernante. Queridos hermanos. Mediante esta carta presento mi renuncia como miembro del cuerpo gobernante. Doy por terminado también mi servicio en Betel. Seguiré orando por ustedes y por todos los siervos de Jehová en toda la tierra. Su hermano, Raymond Franz. Mi esposa y yo nos ausentamos 2 días para poner en orden nuestras emociones, regresando para recoger las pertenencias que nos pudiéramos llevar. Dejé la mayor parte de mis archivos, llevándome solamente aquellos que contenían asuntos con los que estaba más directamente relacionado. Sentí la necesidad de tener constancia documental en estas materias por si era necesario defender mi posesión en el caso de que ésta fuera manipulada, tal como de hecho lo fue, en varios casos. Al regresar, vi a Edward Dunlap de pie, frente a uno de los edificios de las oficinas centrales. Tenía que reunirse con uno de los comités judiciales ese día. Él tenía entonces 69 años de edad. El año anterior, 1979, me había comentado que estaba considerando seriamente el abandonar las oficinas centrales. Era consciente de que había sido objeto de ataques personales, tanto en las sesiones del cuerpo gobernante como fuera de ellas. En una ocasión había pedido al comité de redacción que le aliviaran el hostigamiento. El comité de redacción nombró a 3 de sus miembros, Lyman Swingle, Lloyd Barry y Edward Chitty, para que hablaran con el miembro del cuerpo gobernante Carl Klein. Este no formaba parte aún del comité de redacción. Llegó a ser miembro del mismo después, cuando Edward Chitty renunció. Le instaron a Carl Klein a que dejara de ir a la oficina de Edward Dunlap con quejas y críticas, y que asimismo cesara en su actitud crítica hacia él delante de los demás. Aquello pareció surtir efecto por un tiempo fuera del cuerpo, pero no dentro ni en las sesiones del mismo. Cuando a finales de 1979 yo había informado a Edward sobre nuestros planes de marchar de allí, dijo haber considerado esa idea también, pero que había llegado a la conclusión de que no le era posible dar un paso así. Teniendo en cuenta su avanzada edad y su situación económica, no encontraba la manera de poder mantener razonablemente a su esposa y a él mismo. Permaneciendo allí, al menos dispondrían de un lugar para vivir, así como de alimento y atención médica cuando la necesitaran. Por todo ello, había decidido quedarse y añadió: si me hostigan mucho en el departamento de redacción, pediré que me envíen al taller de carpintería o a cualquier otro sitio. No había pasado ni siquiera un año cuando fue citado ante un comité judicial. El día que yo lo vi, me dijo: voy a ser muy franco con ellos. El mostrarse evasivo no va con mi manera de ser. Agregó que tenía pocas dudas con respecto a la decisión que tomaría el comité. Era hacia finales del mes de mayo. Habían transcurrido casi 6 semanas
desde que el comité de la presidencia había reproducido ante el cuerpo gobernante la grabación de los Godines, en la que el nombre de Ed aparecía en varias ocasiones. Ese era más o menos el tiempo transcurrido desde que Barry y Barr lo habían entrevistado y le habían asegurado que únicamente estaban recopilando información. En todo ese tiempo, ni uno solo de los miembros del comité de la presidencia lo había abordado para tratar con él estos asuntos e informarle de las graves consecuencias que había en su contra. Eso, a pesar de que Edward estaba disponible, incluso estaba participando en la preparación de un libro sobre la vida de Jesucristo por encargo del cuerpo gobernante. Aquellos hombres estaban manejando por completo el caso, conocían a Edward perfectamente. Aún así, hasta última hora, no le dijeron ni una sola palabra con respecto al asunto. Durante casi 6 semanas que habían transcurrido desde la entrevista que inicialmente le habían hecho Barry y Barr, ni uno solo de los miembros del cuerpo gobernante había abordado a Edward para hablarle del asunto, para razonar o considerar la palabra de Dios con él. Un hombre que llevaba asociado a la organización casi medio siglo, que había dedicado casi 40 años al servicio de tiempo completo, que profesaba tener la esperanza celestial y que estaba a punto de cumplir 70 años. Ellos mismos son testigos de la veracidad de todo ello. ¿Qué diferencia con el pastor que dejaría a las otras 99 ovejas para ir en busca de la oveja, comillas, extraviada para poder ayudarle? Porque esa clase de oveja era él, a los ojos de ellos. De nuevo, cabe decir que pudieran haberse emitido declaraciones imprudentes por parte de algunos de los que fueron expulsados. Pero creo que las acciones que tomaron quienes estaban en posición de autoridad resuenan con muchísimo más estruendo que tales declaraciones. El trabajo de juzgar a Edward Dunlap fue encomendado a un comité de 5 miembros del personal de las oficinas centrales. El cuerpo gobernante movía los hilos. Los 5 eran más jóvenes que Edward. Ninguno profesaba ser de los ungidos. Después de un único día para deliberar, emitieron el veredicto. Las expresiones que siguen son muestra representativa de la actitud desplegada. Cuando fue preguntado por su punto de vista sobre la enseñanza de la organización referente a las 2 clases de cristianos, Ed citó a Romanos 8:14, donde leemos: todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿De qué otra manera puede entenderse ese texto?, preguntó. Fred Rusk, que había servido como instructor de la escuela de Galaad por varios años, cuando Ed era el registrador, dijo: «Oh, Ed, eso es solo como tú interpretas el texto». Ed preguntó: «En ese caso, ¿de qué otra manera lo explicarías tú?». La respuesta fue: «Mira, Ed, eres tú el que está siendo juzgado, no yo». Al ser interrogado con respecto a la potestad de la organización para establecer normas, él puso el acento en que los cristianos no estamos bajo ley, sino bajo bondad inmerecida. Dijo que la fe y el amor ejercían mayor poder para alcanzar la justicia que lo que pudieran conseguir las normas humanamente impuestas. Robert Wallen dijo: «Pero Ed, a mí me gusta tener a alguien que me diga lo que he de hacer», en clara referencia a las palabras de Hebreos 5, 13 y 14, mediante las cuales Pablo nos exhorta a que no seamos como niños, sino comportarnos como adultos, personas que por medio del uso tienen sus facultades perceptivas entrenadas para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto. Ed contestó: «En ese caso, Robert, necesitas leer más la Biblia». «Yo y 2 millones más», contestó Robert Wallen con una sonrisa. Ed añadió entonces: «El hecho de que ellos no lo hagan no te libera a ti de hacerlo». Recalcó que ese era precisamente el mayor problema, el que los hermanos no leían la Biblia, que dependían de las publicaciones. De esa manera, sus conciencias no estaban genuinamente entrenadas por la Biblia. Está claro que el factor clave en aquella sesión fue el hecho de que en 2 ocasiones Edward había mantenido consideraciones bíblicas con algunos de los que fueron expulsados.
Aunque el comité judicial no tenía esa evidencia, Edward mismo fue quien se las proporcionó al declarar desde el principio que tenía intención de ser franco con ellos en todos los puntos. Aquellas personas lo habían abordado y en 2 ocasiones habían comido juntos, después de lo cual estuvieron considerando partes de la carta a los romanos. El comité judicial quiso saber si mantendría conversaciones sobre esos puntos con alguien más. Edward contestó que no era su intención hacer campaña entre hermanos, pero que, en el caso de que alguien se dirigiera a él en privado pidiéndole ayuda y estuviera en su poder el proporcionársela dirigiéndolo a las escrituras para obtener respuesta a sus preguntas, se sentiría obligado a ayudarle y lo haría. Ese fue el factor determinante, sin lugar a dudas. Tal libertad para abordar y considerar privadamente las escrituras no era aceptable, era considerado algo hereje y como un peligro para el mantenimiento de la unidad de la organización. Hubo una declaración especialmente chocante. Edward les había explicado con toda claridad que disfrutaba de la compañía de los hermanos, que no contemplaba ni deseaba separarse de ellos y no tenía deseo alguno de ser expulsado. El comité lo estimuló a mantenerse en la organización añadiendo, quién sabe, tal vez dentro de 5 años muchas o todas las cosas que ahora dices se publiquen y formen parte de la enseñanza. Sin duda, el conocimiento de la naturaleza fluctuante de las enseñanzas de la sociedad fue lo que les permitió a los ancianos del comité judicial hacer esa declaración. Pero, teniendo en cuenta esas palabras, ¿cuál era la convicción que tenían en lo correcto de las enseñanzas de la organización y el apoyo bíblico a las mismas? Por otra parte, si interiormente ellos mismos admitían que dichas enseñanzas en aquellos puntos no admitían más solidez y pudieran llegar a tener tan solo una duración breve, como las que daban a entender aquellas palabras, ¿cómo es posible que dichas enseñanzas fueran la base que determinara si aquel hombre era un siervo genuino de Dios o un apóstata? Si ellos consideraban que aquellas enseñanzas, a las que el comité de la presidencia había dado una importancia tan crucial, eran susceptibles de sufrir cambios al grado de que se podría esperar para ver cómo pudieran quedar dentro de 5 años, ¿por qué no aplazar cualquier acción judicial contra aquel hombre que había dedicado no 5 años, sino 50 años de su vida al servicio de la organización? Únicamente si partimos de la premisa de que el interés de una persona, incluyendo su buen nombre, la reputación ganada a base de esfuerzo, el tiempo que haya dedicado a una causa, carecen de valor si es que interfieren con los objetivos de una organización, llegaremos a entender la lógica por la que se rige ese tipo de razonamiento. Estoy seguro de que cada uno de los miembros de aquel comité judicial reconocía el profundo amor de Edward Dunlap para con Dios, con Cristo y hacia la Biblia, y aún así se disponían a tomar acción contra él. ¿Por qué? Porque conocían la tendencia que predominaba dentro del cuerpo gobernante, expresada a través del comité de la presidencia. La lealtad a la organización era lo que determinaba el que ellos tuvieran que proceder de aquella manera, ya que Edward no aceptaba, no podía aceptar todas las pretensiones y las interpretaciones de la organización. De manera que aquellos jueces procedieron a expulsar a Edward Dunlap, a quien se le pidió que abandonara el que había sido su hogar en el Betel de las oficinas centrales. Regresó a Oklahoma City, en donde fue criado y en donde a la edad de 72 años comenzó a trabajar para sostenerse él y su esposa empapelando papeles, oficio que había aprendido antes de comenzar sus 40 años de servicio de tiempo completo como representante de la Sociedad Watchtower Bible and Tract Society of New York and Pennsylvania Incorporated. Edward Dunlap siguió su empleo seglar hasta llegar a los 86 años.
aunque no tenía las fuerzas físicas para continuar su trabajo de empapelar papeles. Murió el 19 de septiembre de 1999 a la edad de 88 años. ¿Cómo es posible que quienes fueron responsables, los primeros y los auténticos responsables de todo ello, puedan acercarse por la noche a Dios y en oración decirle a Dios: muéstranos misericordia, así como hemos mostrado misericordia a otros? Me resulta difícil poder comprenderlo.